2 años de guerra, decenas de miles de muertos, una franja completamente reducida a escombros. Y de pronto, un anuncio. Un alto al fuego, intercambio de prisioneros, con Estados Unidos mediando entre Israel y Hamás. Suena a un final feliz, ¿cierto? Pero en el mundo árabe, los finales felices de este tipo suelen no ser muy duraderos. Hoy vamos a poner en claro qué se firmó, qué ocurrió durante las primeras horas, qué puede salir mal y por qué este pacto llega justo en el momento en que un presidente estadounidense suspiraba por el Premio Nobel de la Paz, que por cierto, no se lo dieron. Bienvenidos a Entre Grillos y no olviden que este miércoles voy a hacer un live en TikTok a las 7 de la noche. Así que por favor los invito a unirse, sumarse a la conversación. Quiero escucharlos, que me platiquen cuáles son las historias, las noticias o los temas que más les importan, que más les han llamado la atención, que más les han indignado, por qué, cuando comparten opiniones conmigo, cuando no. Quiero escucharlos, quiero saber cómo ven las cosas, qué sienten. Quiero conocerlos mejor. Estoy abierto a que me hagan sus preguntas, a que compartamos diferentes puntos de vista. Así que no lo olviden, miércoles por TikTok, 7 de la noche, nos vemos ahí. Y si no me siguen en esta red social, lo pueden hacer a través del usuario Juanjo Parcero. Por allá nos vemos. Y sin más, comencemos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Israel y Hamás aceptaron un alto al fuego indefinido y un canje masivo. Hamás liberó a los 20 rehenes que sabemos que seguían vivos y debe entregar los cuerpos de los otros 26 secuestrados hace 2 años. A cambio, Israel tuvo que liberar a cerca de 2,000 prisioneros, detenidos y también algunos prácticamente rehenes palestinos. Como parte de la logística para estas operaciones, las fuerzas israelíes se replegaron a lo que llamaron una línea amarilla interna, todavía dentro de Gaza, para comenzar una ventana de 72 horas en las que se permitiera este intercambio de rehenes y el flujo de ayuda. El acuerdo incluye un componente humanitario clave: levantamiento de restricciones para que entren nuevamente a la franja alimentos, medicamentos, suministros y la reapertura del cruce de Rafah con Egipto. Sin duda son muy buenas noticias. La misma ONU ya reportó que hay progresos reales. Camiones con harina, carne, fruta fresca, tiendas de campaña, medicamentos y hasta aceite de cocina que no entraba desde marzo. Se distribuyen cientos de miles de comidas, se preparan sitios de atención médica y se planea intensificar la ayuda por 60 días si el alto al fuego se mantiene. Lo cual, en cierta manera, es un reconocimiento implícito de Israel de que no estaban permitiendo entrar la ayuda. Ahora, políticamente el anuncio viene envuelto en un gran espectáculo muy ad hoc al estilo de Donald Trump. El presidente estadounidense habló ante el Knesset, que es el parlamento israelí. Se reunió en Sharm el Sheikh con representantes del gobierno de Egipto, de Turquía y de Qatar para firmar un documento, ojo, con los mediadores, porque ahí en esa reunión no estuvo ni Israel ni Hamás. Lo llamó el amanecer histórico del nuevo Medio Oriente. Una frase que, por cierto, es bastante colonialista, llamar a esta región Medio Oriente, pero eso es otra historia. Ahora, en estas primeras horas, Hamás ya entregó a los 20 rehenes que seguían con vida. Se los dio a la Cruz Roja para que fueran trasladados a Israel e inició la devolución de los restos de los rehenes que murieron en estos 2 años. Israel calcula que seguían en territorio palestino al menos 48 rehenes al momento de implementar estos acuerdos. Entonces son 20 que regresaron vivos, 26 que se cree que murieron y 2 que no sabemos qué fue de ellos. Israel, por su parte, concluyó la liberación de 1,968 palestinos, conforme al acuerdo, incluyendo mujeres, menores de edad y personas que estaban cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en Israel. La ONU también confirmó que hay un mayor acceso de ayuda humanitaria, camiones entrando por múltiples puntos y autorizaciones adicionales para la entrada de agua, de refugios y de medicinas. Israel, por su parte, redujo las operaciones y se replegó a esta línea acordada para que corriera la ventana humanitaria. Para miles de familias israelíes hay alivio. Ahí están las escenas de las madres israelíes viendo cómo vuelven a casa sus hijos. Pero en Gaza, para muchos prevalece la idea de que no hay nada que celebrar. Con decenas de miles de asesinados, la gran mayoría de la población perdió sus propiedades, perdió sus casas, perdió todo lo que tenían. La hambruna documentada por expertos de Naciones Unidas y que seguramente provocará daños irreparables a la salud del total de la población gazatíe. Por ende, el cese al fuego sabe a un respiro, pero no a una reparación, no a justicia. Y ante la pregunta de qué puede salir aún mal, la respuesta es mucho.
Hay al menos 3 campos minados. El primero es un cumplimiento asimétrico del acuerdo. En treguas previas, ambas partes ya se han acusado mutuamente de incumplir plazos o términos, por ejemplo, demoras en las liberaciones de Hamás, restricción de ayuda humanitaria de Israel y ataques a la población de ambos lados. Y esta vez Hamás va a tener que localizar y retornar a Israel los cuerpos prometidos, algo que técnicamente podría ser bastante complicado, sobre todo en un plazo de tiempo tan corto. Mientras que Israel mantiene tropas dentro de Gaza y no hay fecha para la retirada total, por lo que el margen para que comiencen a surgir reproches es bastante amplio. Como segundo campo minado está el historial reciente, precisamente a raíz de estos problemas. Apenas en enero de 2025, antes de que entrara Trump, hubo una tregua muy parecida a esta, impulsada por Biden y que ahora resulta que nadie recuerda, a él nadie lo propone para el Nobel de la Paz. Y esta fue avalada por Naciones Unidas, pero se desplomó entre acusaciones cruzadas de ambos lados. Y al final, el 18 de marzo, Israel reanudó los bombardeos contra Gaza, sobre todo por el tercer campo minado. La cantidad de temas pospuestos que son vitales para traer una paz duradera en la región, empezando por resolver preguntas como ¿quién gobernará Gaza? ¿Jamás se va a desarmar? ¿Habrá condiciones para una misión para garantizar la paz y la seguridad en Gaza? Probablemente de Naciones Unidas. El plan estadounidense habla de un comité tecnocrático palestino, así como de amnistías y exilios para los combatientes. Pero no están negociando nada de esto. Y sobre todo, ¿cómo se va a reconstruir Gaza? ¿Con qué dinero? ¿Y quién va a tener el control de este territorio y de lo que eran las casas de decenas de cientos de miles de palestinos? Son preguntas gigantescas. ¿Quién manda? ¿Quién paga? ¿Quién protege? Y además, aquí ya hemos hablado largo y tendido sobre cómo el conflicto árabe-israelí tiene raíces históricas desde hace más de 100 años, las múltiples guerras, invasiones, la ampliación ilegal del territorio israelí, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta situación ha alimentado durante años el extremismo y el odio mutuo, y en estos 2 años ese sentimiento no ha hecho sino florecer. Y ahora resulta que después de que Hamás enciende la chispa que detonó toda esta explosión y que Israel y Estados Unidos escalan a una magnitud estúpida todo este conflicto, ahora resulta que precisamente son ellos quienes imponen las medidas. No hay escapatoria. La operación militar israelí que cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa... No hay escapatoria. La operación militar israelí que está acusada de cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, así como lo hizo Hamás con el secuestro de los rehenes, solo existió y solo pudo escalar con el financiamiento, el respaldo político y las armas estadounidenses, bajo Biden y bajo Trump. De nuevo, ese soporte permitió una campaña, que no lo digo yo, lo dicen expertos, organizaciones, ONGs de derechos humanos y una comisión internacional independiente de investigación de la ONU, que lo calificaron como un genocidio. Es decir, el mismo que hoy se disfraza de el gran mediador y que levanta glorioso la paloma de la paz, es quien proveyó las alas de la guerra que destrozaron Gaza. ¿Cómo es que esa contradicción no va a erosionar la confianza y va a apaciguar el odio que durante años y particularmente estos últimos 48 meses ha crecido exponencialmente? Si Washington apretó el acelerador estos 2 años, ¿por qué creer que ahora va a pisar el freno hasta el final? La respuesta no está en el discurso, no está en ningún papelito firmado, no está en ningún tweet o comunicado en Truth Social. Está en si cesa el flujo de armas, si condiciona el apoyo a cumplimientos verificables y si acepta mecanismos de rendición de cuentas, lo cual no va a pasar. Por ello, sin estas condiciones, el alto al fuego es en realidad un punto y seguido y no un punto final. Ahora, vamos al punto incómodo. ¿Por qué ocurrió este cese al fuego? No es casual que llegara la misma semana del Nobel de la Paz. Trump lleva años pugnando, pidiendo, casi rogando por ese trofeo. Hizo campaña diciendo que sería el presidente de la paz, presionando y cabildeando para que su nombre apareciera en el comité de Oslo. Y esta vez, con rehenes liberados y un alto al fuego arrancando, parecía el escenario perfecto. Pero no ocurrió. El Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado, por lo que el comité consideró fue su defensa pacífica de los derechos democráticos en Venezuela. Votos en vez de balas, resistencia civil, a un costo personal altísimo, de persecución, de clandestinidad, méritos reales, no performativos. En México esto generó muchísima polémica, particularmente entre una izquierda que insiste en defender al impresentable de Maduro, habiendo
los Gabriel Boric y Lula da Silva, ¿por qué tienen que aferrarse a defender a los dictadores como Maduro y como la dinastía de los Castro y Díaz-Canel en Cuba? La presidenta Claudia Sheinbaum se mantuvo cauta al hablar del premio Nobel y prefirió no decir mucho e invocó la soberanía para no felicitar a María Corina Machado. Pero el mensaje del comité fue muy claro. La paz no es un discurso grandilocuente ni un deal para la foto. Es la construcción paciente, sin ametralladoras de fondo. Trump, por supuesto, reaccionó a su modo. Dijo que él merecía el premio y luego habló con María Corina Machado y aseguró que ella le dedicó el premio. Que ella, hasta donde entiendo, no lo dijo así. Y su equipo incluso acusó al comité de politizar la paz, cuando además María Corina Machado es para él una aliada contra Maduro. Pero la pregunta pertinente no es si Trump merecía en realidad el Nobel o no. Es si el acuerdo de Gaza se alentó o se aceleró para reforzar la narrativa del republicano de recibir ese premio. La secuencia temporal alimenta el escepticismo. Aun si Washington fue una pieza esencial para este alto al fuego, eso no convierte al presidente estadounidense en un adalid de la paz. ¿Cómo lo sería si al interior de su propio país siguen los despliegues de mano dura, la retórica racista, la retórica de odio contra las minorías, la retórica interna de llamar a la oposición como enemigos o traidores a la patria y sus ataques extraterritoriales en el Caribe, además de las amenazas a Groenlandia, a Panamá y a quien puede? Difícil caso para ganarse el Nobel de la Paz, ¿eh? Pero no sabemos si el comité se vaya a mantener bajo la misma línea de este año en los próximos. Puede premiar procesos y cambian realidades de fondo, pero no suele validar autoglorificaciones. Así que ahora seguiremos esperando para ver si Hamás gobierna o no la Franja de Gaza, y si no lo hacen ellos, ¿quién? ¿Un comité tecnocrático con legitimidad local? ¿Bajo qué marco legal y qué garantías? ¿Israel detendrá el desplazamiento forzado al que ha sometido a miles de palestinos? Y sobre todo, ¿renunciará explícitamente a las intenciones de anexión de facto de Gaza? Sobre la reconstrucción, Gaza requiere miles de millones de dólares. ¿Quién los pagará y bajo qué condiciones? ¿Habrá condicionalidad ligada a derechos humanos y a rendición de cuentas? El acuerdo es muy vago, no fija ni fechas ni criterios. Así que, ¿qué? ¿Nos vamos a volver a quedar con una ocupación de baja intensidad israelí en Gaza? Y sobre todo, y el menos probable, ¿habrá consecuencias para la cadena de mando israelí, empezando por Netanyahu, por crímenes ampliamente documentados, incluyendo el asesinato de miles de niños y de decenas de periodistas? Hoy no hay razón para creerlo. Y sin justicia no suele haber paz, sino sometimiento. La elección de enero de 2025 es contundente. Los acuerdos se rompen cuando dejas intactas las raíces del conflicto. Si solo movemos tropas unos cuantos kilómetros y abrimos el paso a la ayuda humanitaria por apenas unos cuantos días, la estructura de la violencia en ambos lados queda en pie. Hoy hay rehenes de ambos lados en sus casas y camiones de nuevo entrando a Gaza. Eso importa, eso hace un cambio y eso mejora el panorama. Si estás del lado humano de esta historia, no se puede desconocer el progreso que ha habido con respecto a lo que había apenas hace unos días. Pero no nos confundamos, esto no es paz, es la posibilidad de empezarla a construir. Y esa posibilidad depende de algo muy simple y muy difícil: cumplir. Cumplir significa no disparar, no matar de hambre, no mentir con la ayuda. Significa fechas para las retiradas, mecanismos verificables para el desarme y para la gobernanza, y compromisos de reconstrucción con dinero real y controles. Y sí, significa aceptar que se haga justicia por los crímenes cometidos, de ambos lados. Estados Unidos puede mediar, pero debe de dejar de financiar la maquinaria que hizo de Gaza la mayor crisis humanitaria en muchas décadas. Israel puede hablar de seguridad y de derecho para existir, pero esos conceptos no pueden seguir significando impunidad. Jamás, o lo que surja después, puede negociar. Pero negociar no equivale a rearmarse para estar listos para la próxima. Que el Nobel no haya sido para Trump nos recuerda algo sano. La paz no es un espectáculo, es instituciones, derechos y vidas. La foto de hoy valdrá la pena si mañana siguen abiertas las fronteras para la ayuda y las vías de comunicación para la diplomacia. Si pasado mañana no vuelven los drones, los cohetes y los misiles. Y si dentro de un año Gaza tiene quien gobierne, con comida en la mesa y escuelas sin escombros. Lo firmado es sólido solo si cambia la realidad de fondo. Mientras eso no ocurra, el amanecer histórico será apenas una madrugada frágil que podría rendirse en cuanto el sol salga. El emoji de la semana, que sea pues un sol, esperando que este amanecer histórico sí lo sea.
no por Trump, sino por los inocentes en ambos lados de este conflicto que padecen las repercusiones terribles de la guerra. Y si te gustó este episodio, por favor interactúa, compártelo, comenta, dale like, suscríbete y recuerda que puedes apoyar a Entre Grillos, puedes apoyar para que siga existiendo este ejercicio de este espacio de periodismo independiente con apenas el equivalente a un cafecito al mes. Para hacerlo, la liga está en la descripción, la liga de nuestro Patreon está en la descripción de este video. Este país debe de discutir su realidad para entenderla. Gracias, muchas gracias por escuchar Entre Grillos, nos escuchamos a la próxima y gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.